I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Hoy tenemos un episodio especial y vamos a hablar sobre cómo puede un diseñador cambiar la historia. Este tema que propongo, la verdad es que parece muy ambicioso, pero si no fuéramos ambiciosos como diseñadores, no podríamos pretender ser alguien en la industria de la moda. Y precisamente fue Alexander McQueen quien dijo: yo quiero ser alguien en la moda. Pero no se trata solo de ser alguien. A este punto, lo que el mundo necesita es un cambio. La moda es una industria muy poderosa y con una influencia que ya quisieran tener otros sectores como la educación o la farmacéutica o los que venden tornillos. Y aquí sí que podríamos citar a Miranda Presley: Everyone wants to be us. Todos quieren ser nosotros. Entonces, como diseñadores tenemos esta responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con tremenda influencia? El impacto trascendental de personas como Alexander McQueen e Yves Saint Laurent marcó un léxico cultural internacional de la cultura mod de Londres, las lolitas de Tokio, el movimiento punk de Nueva York de los 70. Entonces, una comprensión profunda de las referencias de la moda nunca ha sido más importante para sobrevivir al cambiante panorama laboral de la industria de la moda. Y no me refiero, cuando hablo de referencias, a buscar las referencias a diseñadores de Cruella en TikTok, de este diseño era de Vivienne Westwood y este diseño nos recuerda. No, porque siempre hay algo más atrás. No les voy a repetir lo que ya sabemos, que la moda contamina y las condiciones laborales y los ríos y eso, sí, todo eso sí es. Pero este gran impacto negativo que ha causado la moda puede revertirse en un impacto positivo, porque el poder ya lo tenemos, se trata solo de cambiar de dirección, y digo solo entre comillas, pues porque obviamente no es fácil. Entonces, ¿desde dónde partimos? Claramente hacer un análisis del entorno a nivel micro y macroeconómico, social, político es fundamental. En dónde estamos, qué está pasando, qué tenemos y hacia dónde vamos. Sabemos que vamos hacia un mundo cada vez más digital, en el que la idea de un metaverso, en el que convivamos con nuestros amigos a través de avatares, pues se acerca cada vez más. Un futuro en el que tal vez dentro de nuestros valores surgirá aquel de quiero tener las últimas skins de Gucci y ya no tanto en el querer tener esta ropa colgada en mi closet físicamente. Pero además de ver el presente e intentar descifrar el futuro, es fundamental también ver el pasado, porque podemos aprender de él. Porque en el pasado también hubo crisis y pandemias y eras espaciales, y los diseñadores que cambiaron la historia se hicieron todas estas preguntas. Y precisamente de lo que hicieron al respecto se trata todo su éxito. Por ejemplo, a un nivel muy superficial, podríamos decir que Coco Chanel se hizo muy famosa por el uso de tejidos de punto para crear prendas. Esta fue una novedad porque antes esos tejidos solo se usaban para ropa interior masculina. Pero esto por sí solo no tiene no es tan relevante o no tiene sentido. O sea, sí es importante, pero no explica el porqué de ese éxito tan rotundo. Ahora, si entramos en contexto, vamos a ver primero que ella rescató tejidos que habían sobrado de fábricas que tuvieron que cerrar por la Gran Guerra.
En el campo creativo, la estética que ella proponía impuso una simplicidad muy cara. Estamos en los años 20 del siglo XX. Solo 10 años antes, en la era eduardiana, las mujeres llevaban prendas que las convertían en unas esculturas, así como los adornos de porcelana que tienen sus abuelitas en el comedor. Iban muy adornadas y con todas estas modas, esta ropa, pues apenas si se podían mover. Entonces aquí ya podemos decir, ok, por eso de repente empezar a vestirse casi como niño tuvo ese impacto. A los 35 años, Gabrielle Chanel lanzó su línea casual, que era una especie de look obrero de ropa femenina cara, trajes de punto para viajar, blusas entalladas, vestidos deportivos y zapatos de tacón bajo. Ella estaba decidida a revolucionar la ropa femenina y a transformar a las mujeres de objetos empolvados de glamour a flexibles siluetas que lucieran su little black dress. Estamos en la era del jazz y la propuesta de Chanel se convirtió en el símbolo de las ambiciones y de los deseos de emancipación de las mujeres, libres para ganarse la vida, para amar, para vivir como quisieran. ¿Ustedes creen que si Chanel hubiera nacido en los años 80 y lanzara su marca hoy, tendría el mismo éxito? Pues por supuesto que no, porque la libertad de las mujeres, la emancipación, todo eso ya no sería nada nuevo. Pero, pues bueno, ya entendemos por qué. No se trata solo del producto, sino también del lugar y el momento en el que se propone. Otro ejemplo muy claro es Christian Dior, y aquí agárrense con lo que les voy a decir y que me perdone Papa Dior, pero él no inventó el New Look. Y van a decir que ¿qué? Pues sí y no. Ya desde 1915, Paul Poiret había creado la crinolina de guerra porque la Cámara Sindical de la Moda Parisina le había encargado que se inventara algo así, lo que fuera, para salvar la industria que estuvo en peligro durante la Gran Guerra. Paul Poiret era un personaje súper influyente, era un diseñador muy reconocido y prácticamente era quien dictaba la moda. Lo que él decía era la forma en que todo el mundo se vestía. Entonces, él inventó lo opuesto a lo que había hecho antes, que eran unas siluetas muy sueltas con aires orientales, y propone una nueva silueta para la mujer para hacer que todas tuvieran que cambiar el guardarropa y por lo tanto activar el mercado de la falda. Inventa entonces lo opuesto a la falda trabada o faldas de medio paso, que eran pues estas falditas así tipo lápiz o tipo tubo que tenías que caminar pues así dando pasitos muy chiquitos, y inventa estas faldas con mucho volumen y crinolinas, llamadas también crinolinas de guerra. Eran faldas amplias que se levantaban un poquito por unas enaguas o una crinolina, y este largo llegó a ser pues como a media pantorrilla, un poquito más abajo, y el talle era a la cintura. Circulaba un dicho en ese entonces que decía: la guerra es larga, pero las faldas son cortas. Estas faldas causaron revuelo porque mostraban hasta un poco más arriba del tobillo, y entonces fue la época en que la sociedad empezó a descubrir que las mujeres también teníamos piernas, porque hasta antes de eso, pues toda la vida las piernas habían estado tapadas. De hecho, como un dato así cultural, muchas pinturas de periodos anteriores pues retratan, cuando quieren retratar a la mujer desnuda o a la mujer que se le ven las piernas, pues estas representaciones de las piernas son hechas un poco a la imaginación y no se ven tan realistas, por lo mismo, porque nadie sabía cómo eran las piernas de las mujeres, nunca se habían visto. Pero bueno, cierro este paréntesis. La crinolina de guerra comienza a ser promovida desde París como moda patriótica en el número especial en tiempos de guerra de la Gazette du Bon Ton, que era como la Vogue de Francia de entonces, y su promoción se extiende hasta Berlín, Londres y Estados Unidos. Es curioso cómo la moda no conoce de bandos y trasciende las fronteras políticas. Inicialmente era un símbolo patriótico francés,
pero llegando a Berlín, las alemanas, pues que eran, Alemania y Francia eran como mega enemigos, las alemanas lo adoptaron también. Oye, pero que esto es patriótico. Ah, pues sí soy. No, pero es patriótico del enemigo. Pero pues ya era demasiado tarde y ya todo el mundo con sus crinolinas de guerra. Sin embargo, esta moda no duró tanto tiempo porque se lanzó en plena guerra y no era adecuada a los momentos que la sociedad mundial estaba viviendo. Conforme la guerra se fue prolongando, la población tuvo que soportar todo tipo de privaciones, desabastecimiento, racionamiento, enfermedades, hambre, mutilados, y pues esta crinolina de guerra necesitaba mucha tela para confeccionarse y proponía una imagen de una silueta que ostentaba algo muy alejado de la sobriedad exigida para los tiempos de escasez. Así que en 1917 desaparece. Y entonces llega Coco Chanel con sus trajecitos de punto, prácticos pero chic, sencillos pero caros. Pasa la Gran Guerra, que se llama, la llamamos así porque en ese entonces nadie pensó que habría una segunda. Pasa la Segunda Guerra Mundial y ahora sí llega Dior. ¿Y qué trae? Pues la crinolina de guerra, el New Look. Estamos en el París de posguerra en 1947. París estuvo ocupado por los nazis durante 4 años, el país está devastado y apenas recuperándose. Si quieren escuchar esta historia, escuchen nuestros 2 episodios anteriores que tratan de la ocupación de París. Y bueno, en medio de todo esto, Dior convocó a la prensa para mostrar su colección Cajol con la intención de hacer revivir una belleza perdida. Las asistentes, ante las faldas de varios metros de vuelo, pues iban estirando sus trajes cortos hasta las rodillas y exclamaban: «Esto es la revolución». Nació así el llamado New Look y la prensa del sector resucitó. Preguntándole al diseñador qué había querido mostrar, Dior anuncia que él quiere ser un vendedor de felicidad a través de sus obras. El desfile de Dior fue considerado como la señal de una recuperación de la vida artística y mundana. Con esto quisiera también traer una frase que dijo recientemente Virgil Abloh, que dice que los diseñadores creamos sueños y los vendemos. Entonces no está tan alejado de esta forma de pensar de Dior, y pues realmente de gran parte de lo que vende la industria, sobre todo del lujo. La silueta que Dior construyó era un signo de bienestar que se había desvanecido durante la guerra. Contrastaba con una silueta suelta y una imagen sencilla de la mujer que, mientras que con Coco Chanel esta imagen fue algo nuevo y fresco, después de años de guerra se convirtió en la imagen de las austeridades y carencias de ese periodo. La falda de este New Look estaba hecha con 14 metros de tela en pliegues sobre un soporte para redondear la cadera. El costo era 3 veces más alto que la alta costura preguerra, y esto era una estrategia de marketing, crear un objeto del deseo alcanzado solo por pocos. La crinolina de guerra y el New Look no son completamente iguales, pero su principal diferencia es el momento en el que surgieron. La crinolina surgió en plena guerra, con poco tiempo para madurar como propuesta. Todos estaban ocupados en la batalla. El New Look, por su parte, surgió después de la guerra, cuando todos estaban listos para olvidar y con ganas de volver a soñar. Este sentimiento explica por qué los años 50 fueron una década de glamour, siluetas pronunciadas y maquillaje llamativo. Y como ejemplo, pues tenemos a Brigitte Bardot, Sophia Loren, Marilyn Monroe, etc. Hasta ahora hemos hablado de algunos diseñadores que han entendido el contexto en el que se desarrollan y han cambiado el rumbo de la industria. Pero ¿por qué limitarnos a un producto? Hoy en día, crear colecciones innovadoras ya no es suficiente. Si queremos pensarnos como diseñadores disruptivos que cambian la historia, deberíamos pensar todavía más allá. Y vamos a retomar otro personaje todavía de más atrás, que es Worth y lo que hizo en el siglo XIX. Charles Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura,
Hoy en día es más reconocido por su labor como empresario que por sus diseños, y lo que hizo fue empezar a firmar estos diseños. El acto de firmar sus diseños, que a muchos les puede parecer un acto pequeño, hizo un gran cambio en la época. Ward entonces decidía cómo serían los vestidos que usarían sus clientas, dejando de ser solo un costurero. Entonces él empezó a darse ese estatus de yo soy el diseñador, yo soy el que va a dictar, yo soy el que va a decir cómo van a ser las cosas aquí. En 1858 funda su propia casa de moda en París, que además es como la primera casa de moda que puede llamarse como tal. Y aquí fue cuando empezaron muchas otras de las prácticas del mundo de la moda que se hacen hasta hoy. Empezó a hacer pasarelas, a vestir a las famosas y además creó la Cámara de la Alta Costura parisina. También Paul Poiret innovó en la forma de presentar sus prendas a través de catálogos. En ese momento no había fotos y se mostraban ilustraciones de Georges Barbier. Entonces aquí podríamos ya hablar de colaboraciones también. Si pensamos en colaboraciones entre moda y arte, podríamos hablar pues de las múltiples que ha hecho Louis Vuitton, por ejemplo con Jeff Koons, pero esto tampoco es nuevo. Elsa Schiaparelli y Salvador Dalí pues son un ejemplo súper obvio de colaboraciones que ya se hacían entre moda y arte. A veces pensamos que son cosas nuevas, pero al no conocer la historia podríamos caer en un error. Podríamos caer en, pues así como las niñas chiquitas o las adolescentes que escuchan una canción que en realidad es un cover y creen que es nueva. Si se fijan, hay muchas cosas que hoy son normales para nosotros, pero que en algún momento alguien las inventó y desde entonces han sido así. Muchos dicen en la moda que ya todo está inventado, pero imagínense que las civilizaciones antiguas hubieran pensado así, pues no habríamos pasado del hilo, que hubieran dicho, no sé, en la prehistoria, pues ya se inventó el hilo, las canastas y la rueda, pues ya todo está inventado. Pues claro que no, todo está por inventar. Siguiendo con casos de diseñadores que cambiaron la industria, no podemos no mencionar a Christopher Bailey en Burberry. Él transformó a un antiguo fabricante de abrigos en una de las principales marcas de lujo del mundo. Le dio a Burberry tal impulso que tuvo un efecto de halo en el resto de la moda británica, haciendo que la Semana de la Moda de Londres volviera a ser un atractivo. Hoy no podemos pensar en marcas de Londres sin pensar en Burberry. Christopher Bailey es el único diseñador no fundador que se ha hecho tan fundamental para una marca líder como para obtener el control de la sala de juntas y del estudio de diseño. Bailey se dio cuenta de que la tecnología del siglo XXI le permitiría llevar el poder seductor de una marca de moda icónica a las masas por primera vez. Con pasarelas transmitidas en vivo y listas de reproducción en Spotify, Bailey usó Internet para llevar la experiencia de las compras de alto nivel a una audiencia que mira a sus teléfonos. Esta fue, en cierta forma, la revolución industrial de la moda. Poco después, se convirtió en el primer diseñador en combinar el rol de CEO con las tareas de diseño en 2014. Y si de terrenos digitales se trata, por supuesto que se trata también de Alessandro Michele para Gucci. Al principio hablamos sobre el metaverso, una realidad que parece lejana, pero que cuando lleguemos, pues ya va a haber tiendas Gucci ahí. Ellos ya están creando ropa para que tus personajes en Animal Crossing o Fortnite lleven puesta la última colección. No se trata solo de abarcar nuevos mercados, sino nuevos territorios en los que hemos empezado a convivir. Y lo que me parece más espectacular es que los personajes de estos videojuegos no traen ropa como la que Pierre Cardin imaginó para el futuro, toda de aluminio y PVC, o la que vemos en Wall-E, que todos están como de un mono liso y todos se visten igual. No, sino que traen ropa que nos remite al pasado. ¡Pum! Es justo este conocimiento de la historia una de las características más valoradas de Alessandro Michele como diseñador.
De hecho, lo podemos ver también en su último proyecto, que es una tienda que se llama Volt y que pues prácticamente es una concept store que vende antigüedades. La moda está llena de tendencias de épocas pasadas, con prints florales hippies, luego vuelve lo griego, colores neonochenteros y hasta una denim fever 2000era. El sistema cíclico de la moda hizo que volvieran, pero la nostalgia hace que prevalezcan. La nostalgia es parte de la condición humana, genera cierta revolución en los pensamientos y sentimientos de la sociedad, porque es un mix entre la alegría por recordar y la tristeza por extrañar. Las personas nunca estamos conformes con nuestro presente y pensamos que antes todo era mejor o antes todo era más fácil y sentimos gran comodidad al recordar el pasado, lo que ya fue hecho, como una especie de escape de la abrumadora incertidumbre del futuro. Esto explica por qué hoy está tan de moda todos los live actions de Disney o todas las películas de superhéroes, porque son cosas que nos remiten a un pasado que conocemos. Y justo esta nostalgia es la que ha hecho que la moda sea cíclica, que en el Renacimiento se volteara a ver a la antigua Grecia y que en la Revolución Francesa se volteara a ver al Renacimiento y que haya tantas cosas que vuelven una y otra vez. Pero tenemos que saber de dónde vienen, obviamente. Definitivamente existe un fuerte vínculo entre nuestro pasado, presente y futuro. Como dice el refrán común, incluso la moda se repite. La moda se recicla a sí misma muy a menudo. A medida que cambian las generaciones, el enfoque de la moda también cambia, y como las generaciones más jóvenes no pasaron por estas tendencias, pues les parece nuevo. Vivir momentos del pasado a través de medios digitales es como un viaje en el tiempo que nos permite sumergirnos en algo más grande que nosotros mismos, donde podemos anclar nuestras emociones a un entorno seguro, pues ya no buscamos anclas materiales, sino emocionales. Entonces, sabiendo que el entorno es este hoy, tenemos que saber de dónde traer lo que nuestro mercado está buscando. Y regresando a Alessandro Michele, él dice: a veces la gente piensa que la moda es solo un buen vestido, pero no lo es. Es un reflejo más grande de la historia y el cambio social y cosas muy poderosas. Si se quiere producir algo nuevo, especialmente ahora, necesita más idiomas. Al final hay que vender. Pero es como un gran cuadro y el cuadro le habla a todo el mundo, incluso a aquellos que no les gusta, incluso a aquellos que no lo compran. No es solo ropa, son diálogos. Quien comprende la historia sabe encontrar continuidad entre lo que era, lo que es y lo que será. La historia siempre ha sido la mayor fuente de infinitas ideas de la que los diseñadores se inspiran. Ya sea Versace, Jean Paul Gaultier, Valentino, Vivienne Westwood, todos han mezclado elementos históricos con modos contemporáneos para crear colecciones atemporales. El estudio del pasado también nos ayuda a comparar más a medida que comenzamos a reconocer los patrones del pasado. Mejora nuestras habilidades de observación y pensamiento y desarrolla nuestro gusto. Para ser creativos y nuevos necesitamos saber lo que ha sucedido antes y reaccionar en contra de ello. Comprender los cambios en la vestimenta y las siluetas a lo largo de los siglos y el contexto social de la identidad es fundamental. Al hacerlo, podemos predecir ciclos y evaluar brechas en el mercado. Sabiendo cómo actuó la sociedad durante y después de una pandemia o crisis mundial, podemos darnos una idea de qué esperar ahora y adelantarnos para que, como Gucci, cuando las personas lleguen a ese lugar que parece lejano, nosotros ya estemos allí escribiendo la historia. La historia se trata de comprender las relaciones entre personas y eventos. Hace que uno comprenda cómo una cosa en un momento y lugar determinado ha influido en otra cosa en un tiempo y lugar diferentes. Solo gracias a esta comprensión de los patrones a largo plazo y la repetición de tendencias podremos hacer una predicción para la próxima temporada.
La moda es parte del mundo y parte de la historia. No es solo ropa, la ropa es un reflejo de los tiempos. ¿Por qué Alexander McQueen, por ejemplo, hizo una colección inspirada en el arte bizantino en el 2010? Podemos conectar de alguna forma con la sociedad de aquellos tiempos, tenemos algo en común. ¿Por qué Armani en los 80 sacó trajes con hombreras enormes como parte de su power dressing? Tiene algo que ver con la imagen de poder que quería dar Enrique VIII con su vestimenta con hombros gigantes. Para poder hablar sobre las necesidades futuras de la industria, primero debemos estar informados por los logros, los problemas clave, los avances y las acciones que impactaron los cambios críticos en la filosofía y el contexto histórico de la moda. La moda tiene mucho que ver con la historia social, poniéndola en contexto, reinterpretándola y reinventándola. Nada es nuevo, pero debes poder usarlo de manera creativa y hacerlo relevante ahora. Sería de poco provecho aprender historia memorizando solo datos. En 1900, no sé qué, el muro de Berlín, y en tal año. Esto no nos sirve sin entender ni analizar las causas que llevaron a estos hechos, y la moda nos da un panorama visual de estos. De la misma forma, sería inútil estudiar moda simplemente asociando las prendas a las épocas en que se usaron, pues acá en el Renacimiento salió el corsé y luego en el siglo XIX el pantalón, pero hay que entender lo que realmente representaron. Y lo más importante de todo esto es qué tiene que ver con nosotros y cómo queremos que sea la historia que nos toca escribir. En estos momentos tan cruciales para la industria de la moda, en el que pues con la pandemia se canceló todo, se movió todo, se aceleraron muchos procesos que ya estaban en curso, pues el sistema moda debe rediseñarse por completo y el diseñador se convierte en una figura crucial, como un artista delante a un lienzo en blanco, como fue para Worth en el siglo XIX. ¿Estamos preparados para escribir una nueva historia? Estudiar nuestra historia también nos ayuda a desligarnos del pasado y ver en otras direcciones y empezar a advertir posibilidades que nuestros antepasados no pudieron o no necesitaban imaginar. Estamos hoy en los años 20 del siglo XXI. Hoy somos nosotros los Chanel, los Dior y los Poiret, los diseñadores de la historia de este siglo, de quienes depende su futuro. De nosotros depende diseñar un nuevo rumbo de la moda hacia un destino justo, sustentable y completamente diferente. Conocer la importancia de la moda a lo largo de la historia nos ayuda a entender el por qué hoy es uno de los sectores que más influencia tienen en la sociedad contemporánea y a darnos cuenta del poder que tenemos de generar un cambio positivo a través de ella. La pregunta es, ¿estamos listos? Espero que les haya gustado y sobre todo servido toda esta información, y aprovecho para contarles que pueden encontrar toda esta historia de la moda universal, de la economía, la política y roles de género en nuestro curso online. Pueden solicitar toda la información en nuestro Instagram, historia y moda _. Es un curso que pueden ir haciendo a su ritmo. Consiste en videos, presentaciones, líneas de tiempo, árboles genealógicos y por supuesto los podcasts y lives de Instagram. Y el enfoque no es solo contar la historia, sino el de hacer análisis y comparaciones, como lo hicimos al principio de esta plática. Por supuesto que les sirve también si no saben nada de moda, si se dedican a otro sector, etcétera, etcétera. Al final es cultura general y una inmersión profunda en nuestra historia, desde la prehistoria hasta, la verdad es que nos aventuramos a ir un poquito más allá de hoy y llegamos hasta el metaverso y el posible desarrollo de una realidad híbrida entre lo digital y lo físico. Suena muy futurístico, pero también en 1920 llegar a la luna parecía irreal y hoy, en 2021, irnos por allá de vacaciones es casi una posibilidad incluso para todos nosotros, no solo para Jeff Bezos y la NASA.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana para continuar con más historia y más moda. Chao.